Para mí es una alegría y un honor poder hacer esta conferencia sobre el pastorado y el homeschooling, o en español la escuela en casa o la educación en familia, en el hogar. Una conferencia que, gracias a Dios, puedo hacer por partida doble. Primero por el hecho de ser pastor y después el segundo por el hecho de haber estado haciendo, juntamente con mi familia, la escuela en casa durante 15 años. Por supuesto, tengo que decir que el mérito principal ha sido el de mi mujer, que fue quien llevó el peso principal de la educación en casa. Y bueno, tengo que decir también que hizo un trabajo excelente en la educación de mis hijos en todas las áreas, ¿no? Y bien, pues ahora, en la actualidad, mis hijos ya están en la fase, digamos, post-homeschooling, post-escuela en casa. Uno de ellos está en la universidad, otro está en el bachillerato y, bueno, pues mi única hija, está trabajando en emergencias sanitarias. Bien, pues podemos hablar entonces por experiencia acerca de la escuela en casa, de la gran bendición que supone para la familia y también pues hablar de los retos y de los desafíos que plantea tanto a nivel familiar como también académico, ¿no? A ver, nuestra visión no es, por decirlo así, una que pinta la escuela en casa tan solo de color de rosa, ¿no? Conocemos por experiencia que también hay dificultades, algunas que le son propias a esto de la escuela en casa y otras que le vienen del exterior, ¿no? La presión social y también por parte del gobierno, del Estado, entre otras, ¿no? Bueno, con todo y con eso, tenemos una visión totalmente positiva de la escuela en casa. Si nos preguntasen si lo volveríamos a hacer, pues bueno, la respuesta sería un sí rotundo, ¿no? No habría ninguna duda. Creemos de que es una excelente posibilidad para los padres cristianos de proporcionar una educación cristiana a sus hijos, especialmente hasta los 12, 14 años. Y creemos también que es una muy buena oportunidad para proporcionar a los hijos no solo una educación cristiana, sino también una buena educación en un sentido académico, que les sea beneficiosa en el futuro como personas y también incluso en el ámbito profesional, y que adquieran también unos buenos hábitos de autodisciplina, de trabajo personal, de independencia del trabajo, porque estos son una de las características principales, ¿no? de los niños que estudian en la escuela en casa, que después, al llegar a una edad adulta y van al bachillerato o van a la universidad, pues tienen un grado bastante mayor de autonomía y de independencia que el resto de sus compañeros, ¿no? Y esto sí, creemos que también por experiencias debido a la escuela en casa, ¿no? De no haber seguido pues el circuito normal y habitual, ¿no? De los estudios. A ver, por supuesto, ningún padre quiere para sus hijos lo peor, sino que quiere lo mejor, ¿no? Y bien, pues nosotros lo que podemos decir es que la escuela en casa, ya digo, no solo permite, pues esto, ¿no? Que sea una educación cristiana, sino, a ver, no solo no es peor que la educación que se da en las escuelas, sino que la mayoría de las veces es todo lo contrario. Permite una educación mejor, más, en unos casos en profundidad o en otros casos más adaptada
a los gustos, a las inclinaciones de los chicos, ¿no? Bueno, se tiene que estudiar de todo, se tiene que ver de todo, pero permite, digamos, esa flexibilidad y esa adaptación que en los estudios, digamos, convencionales no hay. Y sobre todo, una cosa muy, muy importante es que la escuela en casa proporciona un ahorro muy considerable de tiempo para el hijo. Y ese tiempo, pues después el hijo lo puede aprovechar en otras actividades extraescolares, jugar, no sé, lo que sea, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bien, entiendo que decir todo esto no es el objetivo de mi conferencia, que es tratar acerca del pastorado y el homeschooling, la escuela en casa. Entonces, en mi conferencia no creo que esté tanto dirigida a los padres, sino más bien a pastores. Y la idea de la conferencia es presentar las razones, o algunas de ellas, las más importantes, por las que los pastores tendrían que apoyar la escuela en casa. Y por apoyar me refiero no solamente teóricamente, que estén de acuerdo en abstracto, ¿no?, con la idea, sino apoyar y de esta manera contribuir que los padres cristianos, por ejemplo, de su congregación, que puedan materialmente hacerlo, pues se puedan decidir y llevarlo a cabo, ¿no? Hagan la escuela en casa. Y bien, esto tal vez a muchos le podría resultar tal vez una idea, como dicen, ¿no?, totalmente peregrina o fuera de lugar, ¿no? Porque tal vez muchos pastores ven esto del homeschooling como escuela en casa, como con enormes sospechas, ¿no? Y muchas veces pues toman una posición abierta o totalmente en contra, ¿no? Lo consideran pues algo propio de la así llamada, comillas, derecha religiosa de los Estados Unidos y una de las máximas expresiones o de las más peligrosas de la llamada, comillas, guerra cultural. Y entonces esto es lo propio, como dicen, ¿no?, de los, comillas, cristianos fundamentalistas, recalcitrantes, ultraconservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, pues muchos pastores que tal vez sean conservadores, fieles en cuanto a la doctrina, en cuanto a la palabra, pero sencillamente no quieren o no están dispuestos a que se les asimile con todo esto, ¿verdad? Por las razones que sean. Yo ahora no entro a juzgar. Pero querría entonces comenzar diciendo que, a ver, apoyar la escuela en casa no es algo tan raro, ni tan fuera de lugar, ni tan extraño, ni tan novedoso, ni tan lejano a nosotros. Por supuesto, no es algo tan propio exclusivamente de los estadounidenses y ni siquiera de los evangélicos. La escuela en casa, en realidad, el que los padres enseñen a sus hijos en casa, en el hogar, es algo que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí en la vida, ¿no? Es algo que de toda la vida, ¿no?, durante siglos, ¿no?, incluso durante milenios. La novedad no es la escuela en casa. La novedad es que ahora no se permita o que se pongan trabas para hacer la escuela en casa. Y voy a hacer para probarlo, un pequeño ejemplo. Voy a citar el artículo 5 del llamado Fuero de los Españoles, del año 1945, lo leo. Dice, artículo 5. Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos a su libre elección. El Fuero de los Españoles, año 1945. A ver, alguien podría objetar, ¿no?, que el Fuero de los Españoles era la ley fundamental del régimen de Franco.
y que por lo tanto yo estoy citando a la ley fundamental del régimen franquista. Bueno, a mí personalmente, como pastor, todo esto me da igual, me da igual. El punto que me interesa resaltar es que el Fuero de los Españoles del año 1945 recogía la escuela en casa. No lo nombraba así, ¿no? Evidentemente, ¿no? Dice, habla de educar e instruir en familia y habla de ello incluso como un derecho. Un derecho. Y si recoge la palabra derecho, es en la mentalidad de los fueros de los españoles, es porque era lo tradicional, lo de toda la vida y por consiguiente lo consideraba como un derecho natural de los padres y de las familias, y lo reconocía y por lo tanto, pues, era algo que tenía libertad, ¿no? Por lo tanto, el apoyar la escuela en casa no es algo propio de la llamada derecha evangélica, estadounidense además, sino que es algo también muy español, o lo puede llegar a ser, o lo ha sido, ¿no? Muy español de toda la vida. A ver, mira, personajes como por ejemplo Félix Rodríguez de la Fuente, los que sean españoles seguro que lo conocen, o incluso el padre de Pascual Maragall. Pascual Maragall, que fue el expresidente socialista del gobierno autonómico de Cataluña. También su padre fue educado por su padre, el profeta, no, el poeta Maragall, ahora no me acuerdo el nombre, Joan Maragall tal vez, fue educado por su padre en casa. Bien, pues entonces, por otra parte, tampoco es una novedad, ¿no?, que los pastores promuevan una educación propiamente cristiana, porque es algo que llevan haciendo toda la vida, ¿no?, desde la Edad Media como mínimo hasta aquí. Desde la creación de pequeñas escuelas, podríamos decir, comillas, parroquiales, hasta la creación de las grandes universidades cristianas de la Edad Media. Y se puede decir incluso que esta es una de las responsabilidades de los pastores. A ver, la principal de los pastores, por supuesto, es ocuparse de la grey, predicar, etcétera, etcétera, pero también está la de apoyar la educación cristiana en general. Y también, pues entonces, en la medida que sea posible, de los hijos de los miembros, ¿no?, de su congregación en particular, ¿no? Como mínimo, pues eso, apoyarlo, ¿no? No poner trabas, no oponerse. Y bueno, pues lo puede apoyar más aún, pues apoyando la creación, por ejemplo, de escuelas propiamente cristianas, muchas veces ligadas a una iglesia local. Esto fue lo propio del protestantismo español antes de la Guerra Civil, año 36-39 del pasado siglo. La mayoría o muchas de las iglesias protestantes entonces tenían la iglesia local y una pequeña escuela, una escuela para que fueran a estudiar los hijos de los creyentes, pero también se abría a otros niños, ¿no? Podría citar algún que otro caso bastante célebre en este sentido, pero ahora no es el caso de hacer un poco este recorrido, esta incursión. Entonces vemos, es el deber también de los pastores apoyar, ¿no?, a las escuelas cristianas. Allí donde no sea esto posible, por las razones que sea, la creación de las escuelas cristianas, pues entonces apoyar a los padres que opten por educar a los hijos en casa. Por consiguiente, el que los pastores apoyen y no traten de disuadir a los padres que lo estén pensando o que lo quieran hacer, ¿no?, o que no se opongan, ¿no?, a ello. Entonces, el que lo apoyen, digo, no es entonces una novedad, no es una extravagancia, ¿no? Al contrario, ¿no?, como vamos a ver, está relacionado
con unas, se puede decir, razones de la mayor importancia en su ministerio. Esas razones afectan, se puede decir, el corazón, ¿no?, de su ministerio. Y esto se ve también en la escuela en casa. Por supuesto, no todo el mundo que hace la escuela en casa participa de esas razones. Hay también, pues, incluso ateos que hacen la escuela en casa, ¿no?, o lo pueden llegar a hacer, pero desde una perspectiva cristiana, formada bíblica, evangélica, sin duda estas razones son de peso. Y también son unas razones para, como mínimo, ya digo, apoyar la escuela en casa. Entonces, en particular vamos a ver ahora tres razones, ¿no? Y comenzando entonces por la primera, es la importancia de que haya o se dé una educación teocéntrica y bíblica. Porque hemos de tener bien claro que la educación de los niños, sobre todo, no es una cuestión meramente de transmisión de conocimiento. Por supuesto que la transmisión de los conocimientos pues, es muy importante. Pero se puede decir que esta transmisión de conocimientos no es lo principal y de hecho es lo secundario. Lo principal de la educación, tal y como está concebida actualmente, es lo que se llama la llamada socialización. No lo digo yo, lo dicen ellos, lo dice el gobierno, lo dicen los jueces, que se oponen a la escuela en casa. Y por socialización, lo que ellos entienden, la socialización de los niños, no es que los niños se traten con otros niños, no es que los niños hablen con la gente o que sean más o menos abiertos, extravertidos o lo que sea. No se trata de esto. La palabra socialización en la mente de ellos lo que significa es el asumir, es decir, del hacer como propio, de una manera, digamos, incluso inconsciente, inadvertida, los valores morales, ideológicos, filosóficos, etcétera, etcétera, sobre los que, digamos, está fundamentada la sociedad. Vemos, la socialización es esos valores que están fundamentados en la sociedad, sobre los cuales, ¿no?, está fundamentada la sociedad. ¿Y cuáles son en la actualidad estos valores? Pues estos valores no son otros en las sociedades occidentales que los del humanismo secular. El hombre es la medida de todas las cosas. Y este es el principio a partir del cual se enseña todas las materias, la masa de enseñanzas, de conocimientos que transmite la escuela. Es a partir de ese punto de vista, todas las materias están pues enfocadas con esa perspectiva. Estos conocimientos pues por supuesto se pueden aprender también desde otra perspectiva, desde la perspectiva contraria de que no es el hombre, sino que es Dios el centro del universo y que es Dios la medida de todas las cosas, que Dios es el creador de todo cuanto existe y por lo tanto Él es el propietario y el soberano de todo, que el Dios vivo y verdadero, es decir, el Dios trino, se ha revelado infaliblemente en la Biblia, que es la palabra de Dios, la única palabra de Dios infalible e inerrante en todo lo que enseña, tanto en cuanto a las doctrinas de la salvación, pero también en lo que pueda enseñar acerca de la ciencia o de la historia. Que la ley de Dios, que es santa, justa y buena, es
absoluta para el hombre. Y es el verdadero bien del hombre, de los individuos y de las sociedades, el sujetarse a la ley de Dios. Y que, bueno, pues Dios es soberano y que, en fin, todas las cosas han de girar alrededor de Dios y que este es el propósito por el cual los hombres han sido creados para su gloria. Y bien, pues la escuela moderna, principalmente en la escuela pública, pero recordemos, también la privada tiene que estar, digamos, o tiene que cumplir los requisitos, los criterios, los principios, también el contenido que impone el Estado, que impone el gobierno. Y la enseñanza, entonces, la orientación de la enseñanza imprimida por el Estado en sociedades es una enseñanza intrínsecamente atea. Es atea. Su misión no es la creación de individuos creyentes. Su misión es la de crear una masa de individuos ateos. Y en principio, por supuesto, ellos no lo dicen así, a lo mejor no revisten un lenguaje, ¿cómo decir? En principio contrario o enemigo de la religión o incluso de Dios, ¿no? No son hostiles, ¿no? Incluso pueden llegar a admitir que Dios de alguna manera pueda existir, ¿no? Pero su perspectiva es antagónica a Dios y a su revelación a la Biblia. Por lo tanto, el objetivo de la escuela es todo lo contrario que los objetivos del verdadero cristiano, de los pastores cristianos, de los padres cristianos, ¿verdad? Hablando en términos de socialización. Bien, pues el fin del cristianismo, ¿cuál es? Es que los hombres dependan de Dios y de su palabra para la salvación y que glorifiquen a Dios en esta vida, en el mundo, en todas las áreas de esta vida, ¿verdad? Y el fin de la educación moderna es que los hombres sean autónomos con respecto a Dios y a su revelación. Y bien, pues entonces lo que quiero decir es que no es por casualidad, ¿no?, que el cristianismo cada vez es más y más y más minoritario en nuestros países. No es por casualidad que nuestras sociedades, que antiguamente eran cristianas, nominalmente, pero cristianas sí, son cada vez más ateas. No es por casualidad que en nuestros países, por ejemplo, los niños comienzan a una edad cada vez más temprana a beber alcohol o a consumir drogas, o que comiencen a fornicar, lo que eufemísticamente se dice, ¿no?, tener relaciones sexuales, ¿no?, a fornicar a una edad cada vez más temprana. No es por casualidad que un porcentaje cada vez más creciente de ya casi preadolescentes, ¿no?, se declara homosexual o bisexual. Hace unos años pues me comentaron que en una ciudad de España los compañeros de los hijos, ¿no?, de mi hermano, decía que hasta el 40% de sus compañeros se declaraba homosexual o bisexual. El 40% en educación secundaria. Eso no es algo natural, es algo aprendido, inculcado, promocionado. Y esto es la escuela. Entonces, a ver, la educación moderna que se les da ahora a los chicos, ¿no?, es lo que busca precisamente es borrar de su conciencia todo rastro de sujeción que han de tener a Dios y su ley. Y yo diría incluso más, la de borrar en ellos su fe y la religión de su infancia.
¿Por qué son cada vez más los hijos de los creyentes nacidos y criados en la Iglesia que al llegar a la mayoría de edad pues no son creyentes o abandonan la fe, abandonan al Señor? Pues porque entre la infancia y la edad adulta pues han recibido durante año tras año tras año este tipo de educación moderna. Entonces, una vez más, lo tenemos que tener esto claro, la educación moderna es íntegramente, intrínsecamente atea. Y entonces no es de extrañar que los hijos de los creyentes acaban siendo ateos. Es que casi humanamente hablando, lo extraño sería lo contrario. Entonces, concluyo pues con este primer punto acerca de la importancia de una educación teocéntrica, que no basta solamente transmitir conocimientos. Tan importante o más que esto es el punto de partida desde el cual se imparten estos conocimientos, ¿no? Las premisas, los axiomas fundamentales, las presuposiciones, ¿no? Si son pues ateas, autónomo, o si son pues cristianas. Y bien, pues esta sería la primera de las razones, ¿no? La importancia de una educación teocéntrica y bíblica. Y ahora pues pasamos a la segunda. La segunda, que es la importancia del modelo bíblico de familia. El modelo bíblico de familia. Y esto en relación con la escuela en casa. Porque, a ver, como decía antes, hay que tener siempre presente el papel fundamental de la educación, ¿no? Moderna, que no es otro que el de la socialización, en que los hijos pues adquieran estos valores fundamentales de la sociedad, que son humanistas, etcétera, etcétera, como hemos visto. Y bueno, pues entonces, en cuanto a la socialización, evidentemente tiene que asumir una visión concreta, particular, en cuanto a la familia, ¿no? Siempre se ha dicho que la base de la sociedad es la familia, por lo tanto, si se quiere socializar, sí o sí se tiene que proporcionar una visión determinada acerca de la familia. Entonces, la socialización, evidentemente, tiene que transmitir una visión determinada acerca de la familia. Bien, pues entonces, ¿cuál es esta hoy en día? ¿No? Pues está entonces esta visión moderna, actual, etcétera, de la educación totalmente en consonancia con estos valores humanistas, ¿no? El punto en el que ahora estamos es, a ver, que lo que enseñan ahora en las escuelas es que existen distintas formas de familia. Que la familia heterosexual, antiguamente, a ver, monogámica o, ¿cómo lo podríamos decir, no? Lo que antes se conocía como la familia tradicional es una más de los distintos modelos de familia. Hay muchos, ¿no? Están las familias del mismo sexo, monoparentales. De momento nos hemos quedado ahí, pero en buena lógica puede esto expandirse a todo tipo de, comillas, familia, ¿no? Entonces, el punto en el que estamos aquí es el que, a ver, existe distintas formas de familia y la llamada natural o tradicional está asimilada pues a todo lo peor, con conservadores, a ver, es el lastre del patriarcado que se tiene que acabar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se tiene que, pues entonces, dejar, pues, mucho más margen y espacio y lugar a estas distintas formas de familia. Sí.
Digo, este es el punto en el que estamos. Pero esto es algo provisional. Esto es algo provisional. Porque, a ver, el objetivo último no es otro que el acabar con el concepto mismo de familia. Y es algo que ya está. Es algo que ya está. Aquí en España, bueno, no sea por los espíritus, la familia, evidentemente, pero legalmente, en la última ley de familia de diciembre pasado, que se ha aprobado, se equipara a cualquier unidad de convivencia del tipo que sea, que estén viviendo en un mismo techo, se equipara en cuanto a privilegios, etcétera, etcétera, en cuanto a la ley, que las familias comillas tradicionales. Si se equipara, esto significa que ante la ley, ante el Estado, ya no existe un concepto de familia, ya es unidad de convivencia. Y hacia eso vamos a ir, hacia eso se va a ir. Entonces, de esa manera no hay un rol adjudicado, natural, en cuanto al padre, en cuanto a la madre, ¿no? Unos roles entre sus propias relaciones, unos roles de los padres con respecto a los hijos, ¿no? A ver, a la larga entonces significa que, bueno, sí, están los padres, ¿no? Que son los que traen los hijos al mundo. Ya incluso se ha cambiado la terminología, ¿no? Desde el punto de vista legal. Ya no se habla de padre, madre, sino de progenitor y progenitora, o progenitor A, progenitor B. A la larga es entonces acabar con estos roles de los padres con respecto a los hijos, ¿verdad? Y que, a ver, que todo lo que ahora todavía se concibe como familia sea solamente un conjunto de individuos que están bajo el poder y la autoridad de papá Estado. Papá Estado. Que vigila. Entonces, esto es todo lo contrario de la visión bíblica, ¿no? De familia, ¿verdad? Así pues, la escuela moderna vehicula todos estos valores, como estamos diciendo. La escuela en casa, vemos, es una educación en el hogar, en el ámbito último, final, irreductible, que es la familia. Entonces, en el caso de los cristianos, esta escuela en casa, por supuesto, se convierte en este vector de socialización, pero ¿de qué modelo de familia? Por supuesto, del modelo bíblico, ¿verdad? El modelo bíblico, que en resumidas cuentas es el modelo creacional, el modelo natural, el modelo bíblico, confirmado también por Jesús, los apóstoles en el Nuevo Testamento, es decir, el modelo heterosexual, el modelo padre, madre, el modelo pues ligado a a la reproducción y a tener hijos, ¿no? El matrimonio pues de por vida, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En fin, todo lo que ha sido durante siglos, ¿no? Lo normal en países cristianos. Ahora casi pues se plantea esto, decir esto como si fuera algo proscrito, ¿no? O fuera de la ley decirlo. El concepto bíblico de familia, por supuesto, es el que el padre es el cabeza del hogar, cabeza de familia, de la mujer, es decir, que es el que preside, que, digamos, asume las responsabilidades y también toma él las decisiones, ¿no? En colaboración, consultando con la mujer, etcétera, pero él es el que asume también, pues, las responsabilidades de estas decisiones y el que da un rumbo y una dirección a la vida de familia. La madre, por consiguiente, es la idónea en Génesis capítulo 2. La madre, pues, tiene una vocación, pues, excepcionalmente alta y hermosa
que es, bueno, la de, por un lado, ser ayuda idónea a su marido, ¿no? Pero también la de ser madre de sus hijos, la de llevarlos en su seno, la de después, bueno, pues educar, bueno, cuidarlos, ¿no? Y estar por ellos. La madre es, bueno, el corazón del hogar. ¿No? Y bien, pues el modelo bíblico es también en cuanto a los hijos que están bajo la autoridad de los padres, a los cuales tienen que amar y los tienen que también respetar y obedecer, ¿verdad? Entonces, este es el modelo bíblico de familia. El pastor, por supuesto, tiene que potenciar esta socialización, ¿no? El que todos los creyentes en su congregación asuman también, ¿no?, esta visión bíblica, ¿no? Si es fiel a las escritoras, la va a presentar como la única, el único modelo verdadero de familia, por cuanto es el único normativo y establecido por Dios, ¿no? Establecido por Dios, por tanto, normativo para nosotros. Y lo tiene que hacer esto por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, visitación, y también lo tiene que encarnar con su ejemplo, él y su familia, ¿no? La vida familiar, ¿no? Entonces, los hermanos que tienen, pues esto, ¿no?, pueden hacer la escuela en casa, pues entonces los hermanos cristianos van de esta manera a transmitir este modelo bíblico, ¿no? Y los hijos lo van a adquirir, ¿no? Va a haber entonces esta socialización, no sé si se puede decir así, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Y esto solamente puede repercutir para bien en los niños, ¿no? En vez de estar abiertos, ¿no?, a todo tipo de influencias, pensemos en la educación sexual que se da a una edad cada vez más temprana. Pues se les preserva a los niños de esta corrupción. Antiguamente esto se llamaba corrupción de menores. Antiguamente el concepto de decencia, de pudor, de vergüenza, no permitía hablar de ese tipo de cosas en público, ni mucho menos que los profesores estén aquí diciéndolos a los alumnos. El hablarlo dirán, no, es solamente informativo, solamente para... No, al hablarlo estás poniendo en circulación todo este tipo de cosas, estás poniendo en circulación todo este tipo de ideas. Y al final serán prácticas. ¿Es así? Y ellos lo saben perfectamente. Entonces, la escuela en casa, por supuesto, preserva de todo este conjunto de influencias que hay, que puede haber, y es totalmente beneficioso para el desarrollo de los hijos, ¿no? Los hijos no tienen ninguna, por ejemplo, confusión en cuanto a su sexo o en cuanto a su género, como se quiera decir hoy, ¿no? Porque sexo y género es lo mismo. Los hijos, varones, crecen seguros y confiados, ¿no?, afirmados en su masculinidad. Las hijas también afirmadas en su feminidad, porque el rol de padre y el rol de madre pues están en el modelo bíblico pues muy claros, y los padres que se esfuerzan también en vivirlos, en inculcarlos, ¿no?, pues lo único que pueden hacer entonces es bien para sus hijos en este sentido.
Y de esta manera no hay confusiones en algo tan importante y en algo tan básico como es la propia identidad de uno. Y eso pues da como resultado después familias fuertes. La familia que hace escuela en casa es fuerte. Y bueno, pues también se está educando a los hijos para que crezcan y que a su vez en el futuro ellos también puedan hacer familias fuertes y bien estructuradas, ¿no? Entonces, de aquí entonces esta muy buena razón, ¿no? Hoy en día sobre todo, para apoyar la escuela en casa, la educación cristiana en general y la escuela en casa en particular, ¿no? Y bien, pues ahora llegamos a la tercera razón, que es por el cual apoyar la escuela en casa, es también la importancia del culto familiar. La importancia del culto familiar, ¿no? Porque evidentemente la escuela en casa propicia muchas cosas y una de ellas que propicia, ¿no? En el caso de los cristianos, por supuesto, es que se realicen los cultos familiares con total naturalidad y normalidad, ¿no? Y bueno, pues no solamente de manera ocasional o de una manera esporádica, sino continua, y no solamente incluso pues una vez al día, sino también el modelo bíblico, ¿no? Mañana y tarde. Entonces, bueno, el culto familiar, ¿no? Que está ahora pues poniéndose sobre la mesa, ¿no? En el mundo evangélico. En el mundo evangélico, pues siempre se ha tenido un poco, por lo menos en teoría, claro, que a ver, pues tenía que estar la conversión, ¿no? De cada uno, también de los hijos. Después de ello tiene que haber esa lectura personal diaria, y es una cosa que en el mundo evangélico, pues sí, se ha enseñado y se ha insistido, pero, en cuanto al culto familiar, que se tiene que hacer culto familiar en las familias, ¿no? Para la redundancia, y a diario, y a poder ser, aunque ya sabemos que es muy difícil, ¿no? Por la cuestión de horarios, ¿no? Hacerlo 2 veces por la mañana, una vez por la mañana y otra vez por la noche. Pues esto es una idea que puede parecer muy novedosa, ¿no? Muy rompedora, muy dura, ¿no? Pero esto es lo propio de la reforma. Esto está dicho y está establecido desde hace siglos, ¿no? Y está en la misma palabra del Señor, ¿no? Pensemos en el libro de Deuteronomio y los primeros capítulos, ¿no? Iniciales, la insistencia que hay de que los padres enseñen, ¿no? La palabra de Dios a sus hijos, en cuál es el ámbito para hacerlo. El hacerlo además cada día. Pues entonces la enseñanza de la Biblia en ese sentido está bien claro, ¿no? Además, desde la perspectiva reformada, de que, bueno, Dios da las promesas a los padres juntamente con los hijos, y entonces es la casa la que sirve al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, Josué, dice 24. Entonces, los hijos también están comprendidos, ¿no? En esta alianza y por lo tanto también han de dar culto a Dios en familia, ¿no? Juntamente con sus padres. Bien, pues entonces fijémonos en que esto es algo importante, ¿no? Porque en la escuela, hoy día, todo acto de, digamos, de religión está, pues, en la pública ya de entrada completamente desterrado. Cuando yo era niño, ¿no? Pues todavía creo recordar en mis más remotos años, cuando era más niño, que todavía se rezaba el Padre Nuestro en las clases, creo recordar. Había oración o rezo en las escuelas al comenzar la mañana. Pero eso ya, evidentemente, no es así, pero es que eso tampoco es así ni siquiera en la privada, ni siquiera en las escuelas religiosas. Yo no sé si en las escuelas religiosas habrá algún que otro servicio semanal,
Si hay algún servicio semanal será además opcional, ¿no? Para los alumnos. Pero, servicio quiere decir servicio, culto o misa, como se quiera decir, ¿no? Pero vemos que esto ni siquiera se da en las escuelas privadas, ni siquiera se da en las escuelas religiosas. Y por consiguiente, entonces, la idea es que, bueno, la enseñanza, la educación está completamente o ha de estar completamente separada y dividida de la, comillas, religión, de la piedad o del temor de Dios, ¿no? Como que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y separadas, ¿no? La una de la otra. Y bueno, pues entonces fijémonos, ¿no? La escuela en casa, en el caso de los cristianos, es el vehículo prioritario para hacerlo, para que los hijos, pues, tengan esta, digamos, fusión entre la enseñanza y la religión y su religión. Y que la enseñanza es también entonces en el marco de su fe. Y es entonces una manera de honrar al Señor y de servirlo por medio de los estudios. No, no son dos compartimentos estancos, sí, por supuesto son distintos, ¿no? Pero tienen un vínculo, ¿no? Un nexo de unión. En el caso de los cristianos, la escuela en casa, como digo, entonces es el vehículo prioritario, ¿no? Para poder ponerlo esto de manifiesto, para poder vivirlo, ¿no? Permite entonces el poder hacerlo por la mañana antes de comenzar los estudios. Y bueno, el culto de la noche, pues normalmente todas las familias cristianas, hagan la escuela en casa o no, eh, es algo que en vez de poner la televisión, es algo que teóricamente pueden todas las familias cristianas. Entonces lo que permite de más la escuela en casa es poder hacer el culto matinal, ¿no? Que está abriendo, ¿no? El tiempo de los estudios. Y es de gran importancia, por supuesto. Juntamente, como hemos visto, con el modelo bíblico de familia y juntamente también con lo que hemos visto de la educación teocéntrica y bíblica. Todo esto son deberes que el Señor, pues, espera de nosotros, de su pueblo, y si lo esforzamos en poner en práctica, evidentemente se va a ver la diferencia, se va a ver la diferencia en las familias, mucho más unidas, por supuesto. Los vínculos naturales de padre e hijo, pues se van a ver todavía intensificados, ¿no? Y bien, en cuanto a la fe también, por supuesto, los hijos del pacto van a crecer en la fe. Y entonces al llegar a adultos, pues van a estar también en la fe, al llegar a la edad adulta. Entonces los creyentes, al llegar a la edad adulta, pues están firmes, sólidos, ¿no? En la fe. Y bien, pues entonces las familias, ¿no? Están según la voluntad de Dios y el perdón de Dios, ¿no? Y si la iglesia es un conjunto de familias, entonces, si las familias están fuertes, el resultado final es una iglesia fuerte, una iglesia fuerte, mucho más fuerte que un mundo y una sociedad completamente en bancarrota, completamente vacía, ¿no?
y que está próxima a caer, a derrumbarse completamente. Así que vemos, hay muchas razones, ¿no?, por las cuales apoyar la escuela en casa, y estoy diciendo esto a los pastores, sobre todo, porque, a ver, en la vida, digamos, de cada día, de cada uno, de los hermanos, pues también hay muchas circunstancias. Hay hermanos que de ninguna manera se plantean la posibilidad, hay hermanos que les gustaría pero no pueden por cuestiones económicas, los dos padres tienen que trabajar, en fin, hay muchas circunstancias y todos lo sabemos, ¿no? Pero, a ver, la idea sobre todo de esta conferencia es hablar a los pastores, para que ellos, nosotros, hagamos este trabajo de apoyo, ¿no?, de que nuestro ministerio, nuestra enseñanza vaya en la línea de lo que hemos estado hablando, que es también pues, el alma y el corazón de la escuela en casa. Esa es la perspectiva cristiana, evidentemente. Que el pastor no se enfrente, no se oponga, sino todo lo contrario. Y si es joven, si tiene niños pequeños, o todavía los tiene, que considere la posibilidad de él mismo hacerlo. Sobre todo, si él está dedicado al ministerio. Tiene entonces la posibilidad de hacerlo. Es él quien decide. Podemos decir que si no lo hace es porque no quiere. Y si no quiere es porque no ha sopesado bien todas estas razones. Todas estas razones, ¿no?, que por supuesto también le podría repercutir a él personalmente y a su familia en cuanto al ministerio. Esto le repercutiría para bien, por ejemplo, su familia lo podría acompañar, ¿no?, allí donde fuera, a sus viajes, sus salidas, etcétera, etcétera. Podrían, pues, él estar, pues, mucho más presente con sus hijos, ¿no?, que lo que es normal, o que se espera de los pastores, ¿no?, actualmente, que sea alguien con una vida muy activa, ¿no?, y con mucho movimiento. Quiero decir que de esa manera él podría encarnar todas estas cosas y presentarse él como modelo, tal como también decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? En fin, yo animaría encarecidamente a los pastores que puedan, que sean jóvenes, que sean niños pequeños o que todavía vayan a tenerlos, ¿no?, a que consideren esta posibilidad de oración y que busquen la voluntad de Dios en las Escrituras, sobre todo viendo el contexto, el panorama actual en el que nos encontramos. Bien, pues eso es todo, y les agradezco si han llegado hasta aquí, ¿no?, y me han seguido pues toda la conferencia, y si no, también se lo agradezco.